Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita una vez más, queridos hermanos, traerles una palabra de vida para su vida. Una palabra que nos proyecte siempre la fidelidad, una palabra, hermano, que siempre nos haga caminar con el Señor, una palabra que nos haga reflexionar, una palabra que nos haga meditar, una palabra que nos haga siempre ir al encuentro con el Señor. Una palabra, hermano, que corrijamos los que están mal. Una palabra, hermano, que nos afirme cada día más. Una palabra que nos haga limpiarnos, una palabra que nos abra el entendimiento para comprender realmente el propósito y la voluntad de Dios todos los días. Porque todos los días tenemos que buscar la porción. Todos los días, así como Enoc, así como Elías, así como mi Señor Jesús, que caminaron con el Padre. Así la iglesia de Cristo también tiene que caminar, hermano, en la palabra, tiene que caminar en el Espíritu para que sea arrebatada. Si nosotros no caminamos así, no habrá arrebatamiento. Tenemos que hacerlo como lo hizo Enoc, en una vida, en una conducta, en un comportamiento, así como lo hizo Elías, en una vida en el Espíritu, en una vida en cuya presencia estaba, en una vida que todo el tiempo se metía siempre en comunión, en una relación con Dios. Como mi Señor Jesús, que caminó conforme a la palabra, conforme a la obediencia, conforme a lo que escuchaba, conforme a lo que veía del Padre. Uno caminó imitando, conforme a la conducta del Padre, al buen testimonio. El otro caminó, Elías caminó, siempre metidos en el Señor. Mi Señor Jesús siempre caminó en obediencia. Hoy la iglesia debe de caminar en el Espíritu y en la palabra. Hoy debe de cumplir, hermano, esa voluntad para que realmente sea arrebatada y sea partícipe de este acontecimiento tan maravilloso que es el tiempo final de la iglesia, que es el arrebatamiento. Esa es la vida que debemos de llevar nosotros como hijos de Dios, siempre buscando, Señor, en qué tengo que agradarte, en qué tengo que buscar. Por eso la misma Escritura nos enseña en esta mañana, queridos hermanos, dice en el libro de Hebreos 10, versículo 38. Dice: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe, para preservación del alma. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados para la fe. Tiempos donde cada día el hombre, hermano, la Escritura nos enseña de mal en peor. Estamos viviendo tiempos donde el hombre cree que todo es fe. Ya no sabe la fe, hermano, la fe es agradar a Dios. La verdadera fe es agradar a Dios. La fe no es creer, la fe es agradar a Dios. La verdadera fe, hermano, es aquella que no es aquella que creemos, la que pensamos, la que razonamos, la que imaginamos. No, la verdadera fe tiene que estar sustentada en la palabra. Dice en Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír el mensaje, el oír la palabra. Nadie que no escuche palabra, nadie que escucha el mensaje de Dios, nadie que no lea la palabra de Dios, nadie que se someta al Espíritu Santo, hermano, puede tener fe. Porque fuera de la palabra creer significa, no es lo mismo creer que tener fe. La palabra creer viene de la palabra en hebreo, hermano, imaginación, mente, pensamientos, ideas, lógica, razonamientos, argumentos, filosofía. De eso viene la palabra creer. Por eso estamos viviendo tiempos donde cada día el hombre irá de mal en peor. En lugar de afirmarse cada día en la fe, hermano, el hombre va
va a retroceder. Por eso dijo aquí en este pasaje, en el libro de Hebreos 10, versículo 39, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere mi alma, dice, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para preservar el alma, para alcanzar las promesas. Preservar significa alcanzar, significa, hermano, adquirir, significa ganar. A veces decimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero mucho en eso no se cumple esa palabra. Simplemente se convirtieron en palabras, pero no se cumplieron realmente. Mira, hermano, el propósito de este programa es ayudarnos al creyente, ayudarnos a nosotros mismos a reflexionar sobre nuestro caminar. Por eso el evangelio no se cumple dentro de una iglesia. El evangelio se cumple en una vida diaria. El evangelio no es culto. El verdadero culto es la vida diaria, nuestro culto racional. La palabra se cumple en nosotros, no de ir a una iglesia. La palabra se cumple en nosotros, hermanos, en la obediencia, no por leer la palabra. Si nosotros no la aplicamos en nuestra vida, no sirve de nada. Y por más que estemos sentados nosotros en una iglesia, la Escritura dice que los oidores se engañan. Pero acá dice, hermano, que la verdadera fe, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es la fe? Vivirá, mantendrá, cuidará, preservará su alma. Por eso nosotros somos responsables de cuidar nuestra alma, después de que Cristo la salvó. Pero la Escritura dice que en este tiempo la gente irá de mal en peor. Dice en 2 Timoteo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En vez de la persecución no es que, hermano, la matanza que viene por ser cristiano, por ser evangélico. No, la persecución nos enseña que la persecución va a venir desde adentro, por falsos cristianos, falsos ministros, falsos hermanos. De ahí va a empezar la verdadera persecución. Por eso dice, se traicionarán unos a otros. Dice la Escritura, vuestro padre, vuestros familiares te van a traicionar. Es la propia familia hermano, con quien vamos a luchar en el tiempo final. No serán los enemigos del hombre, serán los de su propia casa. Dijo mi Señor Jesús, en el tiempo final, nuestra mayor lucha será con nuestra propia familia. ¿Con quién luchó mi Señor Jesús cuando vino? ¿Quién mató? ¿Quién decía crucifícale, crucifícale? Un pueblo que no lo reconoció como rey. Un pueblo que eran hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sino lo condenaron. Conocían tanto las Escrituras que lo condenaron, que no lo respetaron, que no lo honraron, que no lo alabaron. Sino lo único que recibió de ese pueblo, que a quien iba a salvar, a su pueblo, que no lo reconoció como rey, fueron insultos, fueron burlas, fueron golpes, fueron cachetadas, expuesto a la vergüenza, fue acusado injustamente. Porque hay gente que no tolera a Cristo. Se dice muy estudioso de las Escrituras, pero no saben que, hermano, que lo que realmente el hombre está buscando realmente es justificar que haya una palabra. Están buscando cómo violar las Escrituras. Están como tratar de justificar. Por eso aquel intérprete de la ley que se acercó a mi Señor Jesús dice que queriendo justificarse a sí mismo. Esa palabra justificarse dice que le quería tener una trampa a mi Señor Jesús, que le respondiera: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, para heredar la vida eterna? Mi Señor Jesús, al ver que le estaba queriendo tender una trampa, le dijo: ¿qué has leído? Y él respondió bien. Claro, no se iba a condenar. Pero mi Señor Jesús le explicó una parábola sobre el prójimo. Y él tenía que hacer lo mismo que hizo aquel samaritano.
Y él luego pregunta: ¿quién es mi prójimo? El Señor le explicó que era el que tuviera misericordia era el prójimo. Él no tenía misericordia. Él no tenía compasión. Porque su enseñanza sobre los mandamientos, había aprendido que en caminar en este mundo era de hacerse rico, era de hacerse de dinero, era de hacerse de bienes, era vivir bien. Si usted ve, el hijo ese rico y aquel que tenía ese intérprete de la ley terminaron en el Seol, terminaron en el Hades, porque entendieron un falso mensaje, un falso evangelio. Hermano, por eso dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Otra versión dice: mientras que las personas malas y los fraudulentos prosperen, siendo malos y después peores, engañando a los demás y engañando a ellos mismos. Pero tú mantienes fiel a Él, a las cosas que has aprendido y saben que son verdaderas, porque sabes quién te las enseñó. Bendito Dios, que nos mantenemos firmes en la enseñanza de Cristo. Acá dice, hermano, que van a padecer persecución por hombres malos y engañadores. Irán engañando y siendo engañados. Por eso dice que nos mantengamos en la palabra, nos mantengamos firmes en las benditas escrituras para salvación. O sea que estamos llegando a un tiempo, queridos hermanos. Estamos llegando a un tiempo. Claro, esto va en aumento. Aunque siempre ha sucedido que los hombres hoy en vida no saben qué es fe. Para unos la fe es llenarse de riquezas, es llenarse de prosperidad, es que les vaya bien. Es que siempre, hermanos, siempre vaya. Hay que entender que también nosotros no solamente somos cristianos y que nos asentamos en un culto o vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos. Pero hay que entender que la Escritura dice en Efesios, hermanos, que también tenemos luchas. Las luchas no son igual que las pruebas. La Escritura dice que nuestras luchas no están contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tenemos luchas. Y no solamente tenemos luchas, sino que también tenemos que tener mucho cuidado con la gente engañadora, con la gente falsa. No solamente eso, sino que también tenemos luchas con nosotros mismos. Cuídate de ti mismo, le dicen a Timoteo. No solamente tenemos que cuidarnos también de la familia, que no nos desvíen, no nos aparten del Señor. El cristiano no es nada más de llegar a un culto, sino que va a enfrentar persecución, ya sea hasta él mismo se traiciona en su mente y en lo que ha decidido. Para el Señor de repente lo cambia. Por eso estamos llegando a un tiempo, hermano, donde los hombres no querrán, hermano, para muchos será obligado, hermano, en este tiempo la gente va a buscar, escuche bien esto, la gente va a buscar que se les reciba en las iglesias, que se les acepte tal como son. Los hombres hoy no se les puede decir nada porque amenazan con irse. Hoy los hombres no se les puede decir nada porque hoy quieren destruirlo todo. Esa palabra de corrige al sabio y ganarás un amigo, corrige al necio y te lo echarás de enemigo, es una verdad. Creyentes, hermanos, que van a querer, hombres que van a querer obligar a los ministros, a un pueblo a que los acepten tal como son, con la mentira y el engaño de que Dios ama a todos por igual y que Dios no hace excepción de persona, que Dios nos juzga, que Dios nos condena, porque Dios es amor. Estarán metiendo esa ideología de una mentira,
de que Dios acepta a todos como son. Pero también estarán obligando a los pastores. En este tiempo pronto va a suceder, aunque ya lo están legalizando, aunque ya lo legalizaron subliminalmente al decir que ahorita hace poquito, tendrá como unos meses, donde legalizaron aquí en México, queridos hermanos, que todo aquel que quiera cambiarle la mentalidad a un homosexual, a una lesbiana, a un niño, decirle que él, aunque se crea mujer, no se le puede decir a los terapeutas, ya no se, o sea, si va un terapeuta, se va un ministro, se va quien sea, hermanos, si trata de cambiarle, aún los propios padres, si tratan de cambiarle su mentalidad, está penado de 6 a 12 años de cárcel. Quien sea, ahora está penado. Estarán usando la mentira para engañar a muchos. Por eso derechos humanos va a entrar. Van a obligar a los ministros de cultos, queridos hermanos, a que se acepten ahí en Estados Unidos, y es así. Se acepten a parejas de homosexuales, sean aceptados en unión matrimonial. Quien intente convencerlos, hermanos, será penado. De que no se casen, de que eso no es de Dios, de que eso no será penado. ¿Qué tiene que meterse el Estado dentro de los cultos? ¿Qué tiene que decidir el Estado cómo Dios hace las cosas? Pero eso es una verdad. Hoy el pecado será legalizado, cada día será más legal, porque lo que quieren ellos es pervertir al mundo, pervertir a los propios cristianos, a los propios evangélicos, y convencerlos, porque los tienen que convencer, porque esto desafortunadamente, así lo dice la Escritura, los van a convencer de que Dios realmente así los quiere, que Dios realmente así los acepta. La legalización del pecado hará que los hombres estén convencidos de que esto viene de Dios. Y la única manera de que esto pueda suceder es que van a usar a mucho falso ministro que esté de acuerdo, quienes realmente van a establecer la marca de la bestia. Va a ser un sistema político religioso, la unión de la política con la religión, no con el cristianismo, no con el evangelio, sino no con la iglesia de Cristo. Cristo no estará ahí. La iglesia de Cristo no participará. Hay un remanente que no participará. Hará que estos hombres estén convencidos de que Dios así lo quiere. Entonces se van a dejar poner la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, hermano, será una negación de fe. La única manera, hermano, así como nosotros entregamos nuestra alma, se la entregamos a nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga en su reino, hermano, estemos en su reino. La marca de la bestia será una negación de fe. Porque por tener dinero no pierden el alma, sino por negar a Cristo. Por eso la misma Escritura nos enseña que en este tiempo, queridos hermanos, acá dice que este rico, este intérprete de la ley, sabía todas las Escrituras, pero no sabía tener un buen trato con el prójimo. El otro rico dijo: muchos bienes tengo, ¿dónde los voy a poner? Estaba haciendo planes, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. El Señor le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él no quiso dárselo a los pobres, se entristeció, y el Señor le dijo: hoy mismo vienen por tu alma. Esa actitud de negación hizo que perdieran su alma. Pero no fue porque tenían riquezas, no fue porque tenían conocimiento de las Escrituras, sino porque negaron, 1, a ser misericordioso, 2, ayudar al pobre, y no al pobre físicamente, aquel que está en la calle, sino al pobre espiritual. Porque de esta manera
Dice la escritura en 2 de Pedro 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, vean lo que dice, aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso acá digo en Hebreos 10 dijo, ¿verdad? Dice que si retrocediera mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Para perdición. ¿Cómo? ¿Por qué mucha alma se va a perder? Porque dice, hermano, que escucharán a falsos profetas, a falsos maestros, que les van a introducir herejías destructoras. Y que dice que, hermano, y que esas enseñanzas que dice, harán que nieguen al Señor Jesús. Harán que lo nieguen. Harán que nieguen su salvación. ¿Cómo lo van a hacer? Oh, queridos hermanos, el mundo espiritual está trabajando de una manera tan fuerte, y lo está haciendo, hermano, en la manera en los púlpitos, desde los púlpitos, desde todo aquel que tiene una Biblia en la mano, ya sean apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, sacerdotes, quien sea, quien dice que es así la palabra de Dios. Hermano, dice que están haciendo, ¿qué están haciendo ellos? Que nieguen la fe. Y muchos seguirán sus disoluciones. Dice muchos, no dice poco, dice muchos. A causa, dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto nos enseña, queridos hermanos, que lo que dice aquí la bendita palabra. La gente querrá ser aceptada tal como son. La gente quiere ser aceptada por su dinero. La gente quiere ser aceptada por su posición. La gente quiere ser aceptada por su nombre de alta alcurnia. La gente quiere ser aceptada, por eso los ricos, muchos de los ricos, no digo que todos, pero muchos de los ricos están haciendo su iglesia, su propia iglesia, donde se convierte en una sociedad, donde tengan que compartir con el pobre. En Santiago dice que el rico se salvará por causa de los pobres. Es importante entender que el que es rico tiene que hacerse pobre, y el que es pobre tiene que hacerse rico, no monetariamente, sino estar de una misma mentalidad. Por eso nos enseña la misma palabra, hermano. Dice que la gente querrá y buscará ser aceptado tal como son, porque Dios así los quiere, porque Dios así los acepta. Con la mentira de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No, eso es una mentira. Dios ama al pecador arrepentido. Dios ama al pecador arrepentido. Por eso al cielo, hermano, al reino de Dios, van a entrar los arrepentidos, no al hombre que peca. Al cielo no van a entrar la gente que pecaba y entraron porque Dios los amaba. Entraron porque Dios los ama. No, Dios te ama, sí, pero también la escritura dice en Proverbios que también Dios aborrece a la persona. 7 cosas aborrece Dios de una persona, en los cuales no le es acepto. Es que Dios no odia, no, sí odia. Odiar significa aborrecer, no lo soporta cerca. No es, por eso también la escritura dice que hay muchos pasajes donde Dios, hermano, no acepta al hombre. Por eso al cielo van los arrepentidos. Un pecador que se arrepintió. Al cielo no va la gente que, hermano, que Dios los ama por ser pecadores. No. Quitémonos esa mentira
de que esa mentira, manipulación del enemigo, de hacerles creer de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso dice en Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, de que por sí a Dios aborrece la altivez, pero dice que los ojos de ese altivo. También dice la lengua mentirosa. Hay gente que miente, pero también aborrece su lengua literal. Las manos derramadoras, no se está refiriendo a su lengua, sino está refiriéndose a la persona. Las manos derramadoras de sangre inocente, la gente violenta, la gente que castiga, la gente que azota a otros, la gente que señala a otros, la gente que juzga a otros, las manos derramadoras de sangre, no a la mano, sino al dueño de esa mano, a la persona, al corazón que maquila pensamientos inicuos, el corazón de la persona, la actitud de la persona, los pies presurosos, los pies de la persona, está hablando de la persona, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice aquí que Dios los aborrece, que Dios los abomina. Si no se arrepienten, no van a entrar al reino de Dios. Pero la gente quiere ser aceptada tal como es. No importa si es un altivo, sí. Pero Dios no está en contra de la altivez. Dios está en contra del altivo. Y un altivo, su acción es la altivez. Un orgulloso, su acción es actuar orgullosamente. Una persona que anda en la mentira, que le gusta la mentira, su acción será mentir. Por eso el Señor le digo a aquellos hombres, le digo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Se lo estaba diciendo a ellos como personas, no en una actitud espiritual, sino como personas, porque hay quienes tienen naturaleza diabólica. Entonces, hermano, acá dice que en este tiempo, por eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, y orar mucho por los pastores, pero también hay que confrontarlos. Pero la Escritura nos enseña que el hecho de confrontar, dice en Apocalipsis, nadie queda exento de su pecado propio. Nadie queda exento, porque en Apocalipsis, aunque la misma Escritura nos enseña de que mi Señor Jesús les dijo a aquellos hombres, ¿verdad? Dice que han pasado por ¿cómo se llama, hermano? Han descubierto, han denunciado el pecado. Dice en Apocalipsis 2, versículo 1, a la iglesia de Éfeso, el que anda dice, yo conozco tus obras y el arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Dice, y has sufrido, dice, por amor a mi nombre, y no has desmayado. Hay gente que se dedica aquí en internet a denunciar las iglesias, a denunciar los nombres, pero ellos no solo, el Señor les digo, bueno, están haciendo un trabajo. También dice, has sufrido, dice, has aprobado y no son, y los has hallado mentirosos. Digo el Señor, está bien, pero les digo a ellos, pero ustedes han olvidado el primer amor. Recuerda por lo tanto de dónde has caído, arrepiéntate ya las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Así que todos, no importa qué trabajo, qué acción correcta estemos haciendo, aún denunciando la mentira, aún denunciando los falsos apóstoles, aún denunciando todos tenemos que arrepentirnos de algo. Todos tenemos un porqué.
Todos tenemos una falla, todos tenemos una equivocación, todos tenemos un error. Pero acá dice, hermano, que estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos maestros, que dice, estarán haciendo que la gente hoy, que el pueblo de Cristo esté negando al Señor Jesucristo. Oh, sí, saludos a los hermanos allá en Guatemala. Abba Godoy, bendiciones, saludos a los hermanos en Guatemala. Y a todos los hermanos, ¿verdad?, que están hoy presentes aquí. Que Dios me los bendiga, hermano. Saludos a donde quieran nos miren. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Siempre pongan de donde ahí para que les mandemos un cordial saludo a su familia y donde se estén, allá en qué país están. Nos miran de Perú, nos miran de Argentina, de Brasil, de Cuba, México, en otros países, ¿verdad? Estados Unidos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, hermano. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, harán mercadería, dice, hermano, de todas las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hoy la negación de la fe empieza desde los púlpitos. La Escritura dice, hermano, que desde los púlpitos hay falsos apóstoles, profetas. No todo aquel, hoy dice, están negando a los verdaderos, pero hay falsos. Los que van a preparar el pueblo para su propia perdición serán desde las iglesias o los púlpitos. ¿Cómo están haciendo hoy, regresando a la gente? Por eso acá dice, en hebreo llegaron a decir, dice, mas el justo, si retrocediese, no agradara a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que vamos a negar la fe. Porque si niego la fe, si niego a Jesús, va a retroceder mi vida. ¿Cómo lo están haciendo? No va a ser una declaración de decir, yo niego a Cristo, yo niego mi fe. No, dice que les van a meter avaricia, dice que les van a meter codicia, dice que les van a hacer mercaderías. Por eso en este tiempo en las iglesias están tratando a las personas como si fueran mercancías. Los tratarán como si fueran mercancías. Todo aquel que intercambie dinero por dones, dinero por ministerio, dinero por alguna posición, como lo que hace Simón, dinero para que tengan un llamamiento, son brujos. Porque las cosas del Espíritu no se compran, sino es un don. Un don es un regalo a quien Él quiera dárselo. Las cosas de Dios no se compran, los dones, el ministerio, la gracia, porque es por llamamiento. Es por llamamiento y es a quien Dios quiera dárselo, a quien se agrade su alma. Por eso el Señor dijo cuando bautizaron a mi Señor Jesús y el Espíritu Santo descendió sobre Él, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una versión dice, el que se agrada a mi alma. El que se agrada. Por eso hallar gracia es el que Él, hallar gracia es el que Él le agrada. A ese llama. Pero dice que desde los púlpitos, desde las iglesias aún estarán enseñando a negar a Cristo. ¿Cómo lo van a estar haciendo? Hermano, están preparando a la iglesia para su propia perdición. Por eso usted no puede retroceder. ¿Cuál es la fe que agrada? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Dice en Hebreos 10. ¿Cuál es la verdadera fe que agrada a Dios? La fe de no retroceder. Esa es la verdadera fe. La palabra oveja significa el que va hacia adelante, el que camina hacia adelante. Eso significa oveja. La oveja que retrocede no es oveja. La característica de una oveja es que camina hacia adelante. Por eso dice, hermano, que dijo el Señor, verá, si retrocediera mi alma no agradaría. ¿Cómo están haciendo que hoy la gente, el creyente, esté regresando
Por eso tenga cuidado con esos falsos profetas de la prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar eso. Hermano, no es lo mismo pedir dinero, hermano, pidiéndole al Señor que nos dé un buen trabajo. No es bueno, no es correcto aquellos que oran por aquellos que vamos para cancelación de deudas y para que en su tarjeta de crédito aparezcan dinero. Eso es mentira. Eso es mentira. Aunque el diablo los puede engañar, puede suceder porque hay magos, dice la Escritura que hay magos. Hoy van a preparar a la gente para su propia perdición. Desde los púlpitos de las iglesias, falsos profetas, falsos maestros, falsos 5 ministerios que no se preocupan por el alma, no se preocupan porque un cristiano esté lleno del bendito Espíritu Santo, sino que ellos no están preocupados, sino que ellos saben lo que hace, sino que un pueblo, hermano, harán que un pueblo ponga la mirada en lo terrenal. No pongan la mirada en el Cristo. Cristo es nuestra fe. Es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12. Él es el autor y consumador de la fe, en donde nosotros todos debemos de poner la mirada, porque la Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Y donde la Escritura dice que debemos de poner la mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Para no retroceder. Jesús dijo, el que es mi oveja me oye y me sigue. Me sigue. A Jesús por 2 cosas lo seguimos. ¿Cómo sabemos que Cristo va por delante? 1, Jesús dijo, porque he dejado mis pasos, he dejado mi ejemplo, he dejado mis pisadas. Y 2, por no quitarle la mirada. Por no quitarle la mirada. ¿Cómo sé que Cristo va delante de mí? Por sus pasos. ¿Cómo sé que Cristo va delante de mí? Porque no quito mi mirada de Él. Por eso, hermano, hoy mucho ministro, mucho líder, mucho pastor, mucho apóstol, no se preocupan porque un pueblo, hermano, esté lleno del bendito Espíritu Santo, en la obediencia, sino que hoy los están haciendo retroceder poniendo la mirada en lo terrenal, en lo mundano, en el dinero, en el bienestar. Porque hoy las iglesias, la mayoría de las iglesias se parecen más al mundo que a la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no estamos hablando de una iglesia, hermano, lujosa. Las iglesias hoy serán menos parecidas a Cristo, se parecerán a todos menos a Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que una iglesia tiene que tener el caminar de Cristo, tiene que tener la verdad de Cristo, tiene que tener la vida de Cristo. Primera de Juan 2 dice que, hermano, el que dice que está en Él o permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Si somos iglesia de Cristo, nuestra vida es llenarnos del Espíritu Santo. Si somos iglesia de Cristo, nuestra vida es andar en obediencia y en temor. Nuestra vida es andar en santidad, en justicia, en rectitud. Pero no poner la mirada en las cosas del mundo, no en la satisfacción personal, no en las emociones. Porque hoy están preparando desde los púlpitos, están haciendo que la gente retroceda. Que ya no pongan la mirada en la santidad, que ya no pongan la mirada en la rectitud, que ya no pongan la mirada en el arrepentimiento. Hoy en las iglesias ya no se predica arrepentimiento, ya no se predica una vida devocional, una vida entregada en el Espíritu. Porque de esa manera los están haciendo retroceder para su propia perdición. Acordémonos que en los días de Noé, habían también estos falsos profetas, esos falsos maestros estaban haciendo, hermano, que no escucharan la voz de Noé. Que no escucharan, acuérdense que ellos decían también que eran predicadores de justicia. Todos dicen, a mí Dios me puso, a mí Dios me mandó. Todo mundo así lo dice. Dicen que son ministros de Dios, que el Señor los puso, que el Señor los levantó.
Por eso dice en Mateo 24, nos enseña, hermano, en el 3 y en el 4 nos enseña que dice muchos se levantarán, muchos. Cuando dice que se levantarán, eso quiere decir que el Señor no los levantó, fueron por su propia cuenta. Y todo aquel que va en por su propia cuenta no lleva el Espíritu con él. No lleva un mensaje de santidad, no lleva un mensaje de arrepentimiento, no lleva un mensaje de temor, no lleva un mensaje de relación íntima con él. Por eso desde hoy ya están preparando a una iglesia político-religioso para que la gente se pierda. Por eso la fe que agrada a Dios es la de no retroceder. No retroceder en qué. Si ya está usted metido en la santidad, no retroceda. Si está usted metido en el temor, no pierda el temor. Retroceder es perder, dejar de hacerlo menos. Si usted tenía una comunión directamente con el Espíritu, en la relación, en la palabra, en el Espíritu, y usted está menguando, usted está retrocediendo. Algo le está haciendo retroceder. ¿En dónde está poniendo los ojos? Ese tiempo que le quita ahora sobre la palabra, sobre el Espíritu, la obediencia. ¿En dónde le está poniendo su atención ahora? Por eso Colosenses 3 dijo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Es imposible que aquel que diga que es de Cristo, es imposible que aquel que ha resucitado de nuevo y diga que tenga puesto la mirada en el Señor, esté buscando las riquezas, los bienes en el cielo. En el cielo no hay billetes, en el cielo no hay dólar, en el cielo no hay monedas, en el cielo, hermano, no hay el rostro de un hombre, ni tampoco hay simbología satánica, masónica como la que la tiene el dólar, ni tampoco, hermano, como aquellos que están sacando ahorita de que ahora puedes comprar un terreno en el reino de Dios. Están vendiéndole a la gente un terreno en el reino de Dios. Y la gente lo está comprando. ¿Hasta dónde llega esa mentalidad de creer de que eso es una verdad? La tierra que hay ahí no es la tierra que hay acá, toda sucia, llena de violencia, ensangrentada, llena de inmundicia. Queridos hermanos, el reino de Dios no se puede comparar con nada. Y cuando dice la Escritura, no dice la Escritura un mar de cristal. La Escritura dice un mar cristalino. La Escritura nos dice que, hermano, que esa ciudad, la Jerusalén, que dice que las calles son de oro. Y cuando habla de ciudad, no está hablando de edificios, queridos hermanos. La gente se imagina una ciudad como si fuera una cosa terrena. No es literal. No es literal. Porque el arca, cuando le dijeron a Moisés, mira el arca, hazte una igualita a ella. Y cuando baja el arca no quiere decir que haya una igualita a ella, sino que esa arca se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y cuando la Escritura dice que aun cuando Cristo venga, no le conoceremos tal como le conocimos en la tierra. Él no tendrá el mismo aspecto. El aspecto que hay en los cielos no es igual al que hay de la tierra. No es igual. Porque allá están las cosas espirituales y aquí están las cosas físicas y terrenas. Y cuando habla de la calle de oro, dice que esa Jerusalén, dice en Apocalipsis, va a descender. Y cuando habla de la Jerusalén, dice que todos son los hijos, aquellos que fueron arrebatados, van a descender a reinar con Cristo 1000 años. Y cuando habla de las calles de oro, la calle de oro significa el caminar de la santidad pues ese pueblo, que ese pueblo camina en santidad, ese pueblo camina en santidad,
ese pueblo. Las calles de oro representa el caminar de Cristo, representa, por eso el Señor dijo que estas eran las vírgenes que todo el tiempo lo siguieron sus pasos, nunca quitaron la mirada de Cristo, hermano, y por eso fueron perseguidos, porque no quisieron amoldarse al mundo, no quisieron adoptar tradiciones, no quisieron adoptar la forma de la gente mundana. Y en Efesios digo, no seáis como los gentiles, que perdieron la sensibilidad. No sean ustedes como los gentiles, no sean como esos cristianos, que son cristianos pero se comportan como gentiles. El mismo Colosenses 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. Usted dice, nosotros no tenemos ninguna relación del mundo. Pero hermano, hoy las iglesias son más parecidas al mundo que realmente a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Como si viviesen en el mundo, os sometéis a preceptos. Esa palabra precepto significa, hermano, significa reglas. Como tales no manejes, no gustes, no toques, no conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres. Como tales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir con eso? Aumentarán los apetitos de la carne, aumentarán más los deseos, aumentarán más las carnalidades, aumentarán más los deleites, aumentarán más, hermano, el disfrute del mundo. Y la única manera de disfrutar el mundo es trayendo al mundo. Así están haciendo que nieguen la gente, estén negando. Por eso muchos queridos hermanos no quieren la puerta angosta, quieren el camino, hermano, esa puerta que lleva, hermano, a la perdición, esa puerta ancha, esa puerta donde todo es libertinaje, donde todo es permitido, donde todo es legal, porque piensan que Dios les ha dicho que disfruten, aún hasta meterse en lo espiritual. Harán mercadería de ellos. Por eso están vendiendo hoy. Ellos estaban vendiendo palomas. Paloma representa al Espíritu Santo. Están abandonando hoy la palabra. Están abandonando hoy al Espíritu. Están abandonando la relación con el Padre, con el Hijo, el temor, la obediencia. Porque siguen los pasos del mundo. Y eso es retroceder. Hoy se puede retroceder dentro de la misma iglesia. Se puede retroceder. ¿Cómo? Por falsos ministros, falsos hermanos que no cuidarán que el pueblo de Dios se llene del bendito Espíritu Santo. Que el pueblo de Dios no se mantenga en el temor y en la obediencia al Santo de Israel. Se cuidarán más por ver. Hoy las iglesias se cuidan más por ver cómo se ven por fuera, cómo se visten, cómo son su vestir, su pelo. Hoy, hermano, la gente les han hecho entender que se abstengan de ciertos alimentos para no contaminarse, se abstengan del uso de cosméticos, se abstengan, hermano, de oro, de alhajas, de embellecerse. La palabra embellecerse tiene 2 nombres en el libro de Esther. O la palabra atavío. La palabra atavío tiene dos enseñanzas que se divide la palabra atavío. Y atavío significa cosméticos, cremas, perfumes, aceites. Y la palabra también cosméticos, hermano, también significa accesorios. Oro, aretes, pendientes, todo eso también para embellecer. Eso significa cosméticos, algo que se pone en el cuerpo, algo que embellece y que es agradable a una persona. Hoy eso está condenado. Hoy, hermano, hoy se abstienen alimento, la forma de ser. Claro, hay que ser recatados con la forma correcta de vestir. La Escritura dice en 2 de Pedro 3, nos habla de que no sean ostentosos, no sean exagerados. Pastores mundanos y paganos que llevarán a un pueblo a negar la fe.
El verdadero cristiano dice, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La fe de no retroceder al mundo, de no comportarse con el mundo, de no negar la fe. La fe tiene que ver con poner los ojos en Cristo, en caminar como Cristo caminó, parecernos más a Cristo que al mundo, parecernos más en su caminar, en su camino de justicia, camino de santidad, camino de rectitud, parecernos más en el camino de la verdad. Hermano, amar la verdad significa, hermano, tener una actitud como hijo de Dios. La gente no se comporta, dice ser hijo de Dios, pero no se comporta como hijo de Dios, honrando al Padre, apartándose, consagrándose. Hoy la gente dice que tiene la vida de Cristo, pero no se comporta y piensa y actúa y habla como piensa Cristo. Por eso la misma Escritura nos enseña que hoy ya están haciendo que el hombre entregue su alma, vaya entregando en caminos de perdición desde los púlpitos, El sistema va a usar a los púlpitos, el sistema va a usar a pastores que llevaran a un pueblo a negar la fe, a contradecir las Escrituras, llevándolos a la tentación. Que los que antes estaban siendo libres del mundo, Cristo vino a librarnos del mundo. Por eso digo en Juan 17, ellos no son del mundo, guárdalos del mundo. Ellos no son del mundo. Él no nos enseñó a amar el mundo. Él dijo que el que ame al mundo, no améis al mundo, ni los deseos, ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, dice, no tiene el amor del Padre, no ama al Padre, no ama al Hijo, no ama al Espíritu Santo, no ama la palabra, ama al mundo, pero el mundo metido dentro de la iglesia, dentro del corazón de las personas. Dice, hermano, que los estaban llevando a la tentación. Hermano, que diciéndole que eran libres, pero presentándoles el mundo, lo que hizo la serpiente en el huerto. Buscaban la forma de regresarlos, buscaban la forma que retrocediese esa alma, buscaban la forma de que el alma dejara de agradar al Señor, como lo hizo para Faraón al impedir que se vayan, que se salgan del sistema. Por eso Faraón no quería matarlos, Faraón quería regresarlos, Faraón quería que retrocedieran. ¿Qué hemos hecho?, dijeron ellos. ¿Por qué lo hemos sido? ¿Por qué los hemos dejado ir? ¿Por qué?, dijeron. ¿Y ahora quién nos va a servir? No quería matarlos. ¿Sabe que una de las cosas que sabía el Faraón? Una de las cosas que sabía el Faraón, que si la gente retrocediera, ya estaban muertos. Porque todo aquel que le da la espalda a Cristo está muerto. Y eso lo dice en Éxodo 10, versículo 10. Y él dijo, así Jehová sea con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mirad que el mal está del... ¿Cómo dice? Dice, no será así, dice, vosotros los varones, id a servir a Jehová, puesto que esto es lo que pediste, y nos echaron de la presencia. Dice, ¿cómo los voy a dejar ir? ¿Cómo los voy a dejar ir a vosotros? No puedo. ¿Y ahora quién nos va a servir? ¿Y ahora quién a quién vamos a hacer esclavo? ¿Quién va a hacer este trabajo? Ellos preguntaron, no podemos dejarlos ir. No podemos. Por eso, cuando él dijo vayan, no querían matarlos, porque ya sabían que el que retrocediese estaba muerto. El que retroceda al mundo estaba muerto. ¿Cómo dijeron ellos? Acá lo dice en el versículo 14, también 14, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron,
¿Cómo hemos dejado esto de haber dejado a ir a Israel? Para que nos sirva. Para que nos sirva. ¿Cómo los hemos? ¿Y quién nos va a servir? Pero ellos sabían de que si los hacían regresar, esa alma no agradaría a Dios. Esa alma iba a buscar su propia perdición. Esa alma iba a negar a Jesucristo. Iba a negar a Jesucristo. Por eso dice que les prometen en estas iglesias, dice, les prometen libertad. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido en algo que es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiendo de ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Por eso hoy estamos viviendo una vida de que mucho cristiano va de mal en peor. ¿Cuál es lo mal en peor? Ha dejado la santidad, ha dejado el temor, ha dejado la obediencia, ha dejado la rectitud, ha dejado la justicia, ha dejado de buscar a Dios por enredarse de nuevo en el mundo, estando dentro de una iglesia, porque los están haciendo retroceder, los están haciendo que se enreden otra vez en ellos. Terminaron peor. Antes venían del mundo, les gustaba a la gente del baile. Jesús está en contra de los bailes mundanos. Hoy la gente ya metió, hoy la gente ya baila, los cristianos ya bailan. Terminaron mal. Por los falsos pastores no les enseñaron a ser libres del mundo, sino que les enseñaron a amar al mundo. No les enseñaron a escapar y que huyan del pecado, que huyan del mundo, sino se les enseñaron a disfrutar todo lo que ven sus ojos, como lo que hizo la serpiente en el huerto. Está usando el mismo método que usó en el huerto para cazar a las almas insujetas a la palabra. Por eso dice, hermano, que seducen a las almas inconstantes. Que escapa, hermano, escapa del mundo, escapa del pecado, escapa de los bailes mundanos dentro de la iglesia de Cristo. Son cazadores de almas para que no se salven. Al no predicarles arrepentimiento de sus pecados, al no predicarles llenura del Espíritu Santo y de sus malas acciones, malas acciones contra el prójimo, malas acciones contra Dios. Les mintieron al hacerles creer que la salvación no se pierde, como lo hizo la serpiente en el huerto, diciéndoles no morirán. Hoy estamos en un mundo donde abunda la mentira. Pronto esas iglesias donde se habla de prosperidad, iglesias motivacionales donde no se habla de la Biblia, como lo hace este hombre Dante Gebel. Mucha gente, cuánta gente diga Dante Gebel, gente de Gebel no es predicador de Cristo. Es un hombre emotivo, de emociones, pero no es un predicador de Cristo, sino de las iglesias, de hombres, hermanos. Es un predicador de hombres. Iglesias mundanas donde hoy todo se celebra, todos los días festivos se celebran, del mundo se celebran cosas que Dios no mandó. Iglesias paganas donde celebran Halloween, donde se disfrazan de muertos, donde celebran carnaval cristiano y hay carnaval cristiano, donde hoy los homosexuales, las lesbianas dirigen un culto, dirigen el pandero, dirigen todo, predican, donde la música de las iglesias son igualísticas a las músicas del mundo, con arreglos sin cantos e imitaciones del mundo, donde enseñan que bailar música del mundo no tiene nada de malo, donde enseñan que tomarse una cerveza no tiene nada de malo. No les enseñan a escapar de algo que los alejaba de Dios.
Los hace mantener una mente en el mundo, su corazón en el mundo y no en la mente de Cristo, no en el corazón de Cristo. Muy pronto Cristo, muy pronto nuestro Dios les va a quitar esas almas. Muy pronto se van a venir abajo esas iglesias. Cristo les va a quitar las almas, donde se celebren de todo, donde hayan payasos, hermano, donde estén entreteniendo a la gente y no ayudándolos, porque pronto va a suceder el arrebatamiento, se las van a quitar. Esas iglesias donde hay más alabanza que predicas, más danza que predicas, obras que predicas, hermanos, se las van a quitar las almas. Menos tiempo para la palabra y más tiempo para todo. Mientras aprovechar el tiempo para que la gente se arrepienta y se santifique, que se aparte del pecado, Cristo pronto les va a quitar las almas por causa de un pueblo que le gusta oír la mentira. Faraón no los quería matar, sino volverlos atrás, que retrocediesen, sabiendo que el alma que retrocediese está muerta, sabiendo que el alma que retrocediese ha negado la fe y va pronto a su perdición. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? No hay una fe tan más grande que es la de no retroceder al mundo, es no amar al mundo, no volver a simular las cosas, a disfrazar las cosas que hacíamos en el mundo hoy con un toque cristiano, con un toque disque espiritual. Desde los púlpitos estarán destruyendo a la gente. No se llenarán del bendito Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado donde se congrega. Si se celebra de todo, yo estoy seguro, 100% seguro, que en cada lugar hay una verdad. En cada lugar está la verdad, porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Por lo tanto, en cada municipio, en cada pueblo, en cada región, habrá una iglesia donde se predique la verdad. Porque Dios no va a desamparar. Así como pasó con Nínive, así Dios enviará una enseñanza, enviará una verdad en el lugar donde usted esté. Busca, hermano, busque, porque hoy desde los púlpitos van a destruir la fe de la gente, donde les enseñarán a amar al mundo. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? La no retrocedas, hermano. Sigue en la santidad, sigue en la limpieza, sigue en el arrepentimiento, sigue consagrándote, sigue apartándote, sigue haciendo lo correcto. Permanece en el temor a Dios, porque esa es la fe que agrada a Dios. El hombre que retrocede está muerto. El hombre que retrocede ha perdido la fe y ha negado a su único y grandioso Salvador, Jesucristo. Así que ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, busca al Señor de todo corazón, apártate de todo lo que es simulación, hermano, porque los van a engañar desde las iglesias, desde los púlpitos, los van a engañar que no tienen nada de malo, porque Dios así los ama. Ciertamente Dios nos ama si nos arrepentimos y nos dedicamos solamente a Él. Que Dios te bendiga, Dios te aguarde. La fe que agrada a Dios es no retroceder. No retrocedas de lo santo. No retrocedas en tu búsqueda. No retrocedas en tu caminar. Porque la gente está retrocediendo aún dentro de una iglesia. No es aquel que se aleja y que se aparta. Esos son aparte. Sino están retrocediendo, metiendo al mundo. Como no me voy a alejar, pues la vamos a meter para atraer más gente, para enseñarles que no, de esa manera los están retrocediendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Donde quiera que esté, no retrocedas, porque entonces no agradaría nuestra alma. Ya no agrada a Dios y ya tampoco somos del agrado de Dios.
Que Dios bendiga tu vida. Afírmate en la fe. Arrepiéntete de tus pecados. Regresa a congregarte de nuevo. El Padre te está esperando. Busca una iglesia, porque hay iglesias donde está la verdad. Dios no dejará en tinieblas a un pueblo. Dios no dejará en tinieblas a un municipio. Dios no dejará en tinieblas en el ranchito donde usted se encuentre. No dejará Dios en tinieblas a un pueblo, porque la Escritura dice que cuando Él vino, vio un pueblo asentado en tinieblas y enseguida les envió la luz. Clamen al Señor que se levante una iglesia donde se hable la verdad, donde se hable, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesucristo en santidad, en verdad, en pureza, en lealtad al Señor. Que Dios te guarde. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítenos, queridos hermanos, y juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, pidiéndole siempre que al Señor solo adorarás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás. Guardaremos sus mandamientos, a Él que Él es digno de gloria y de honra y de toda alabanza, queridos hermanos. Donde quiera que esté, no deje de buscar a Dios. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias, hermanas Morán, todos los hermanos, Sheila, muchas gracias, Jessica Díaz, todos los hermanos, hermanas, Rosy, bendiciones. Alba Godoy, Dios los bendiga, muchas gracias por todo. Noemí Martínez, Jorge Guadalupe Gaona, Dios les bendiga, Dios les guarde. Andoní Martínez, saludos. Ramón López, saludos. Portacio Jorges, bendiciones. Hermana Angélica Paredes, las bendiciones, muchas gracias y que Dios me los guarde. Si esperamos mañana, ayúdenos a compartir y denle like a la página. Bendiciones, hermano.